La pregunta que me mandaste, Sí. ¿cuáles fueron los orígenes del Teatro Alianza y qué tipo de trabajo desarrollaron en su primera época? Luego, ¿qué aprendizaje terminó para ustedes el contacto con Oscar Sobreiro? ¿Está bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, vamos con eso entonces. Dale, 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 yo después te las voy haciendo yo. ¿Eh? Dale, empezamos con esa pregunta y después yo te las sigo haciendo yo, te las voy Ay, leyendo sí, yo, por así favor. vamos más fácil. Igual Que yo te me la... inscribí Hagámoslo para más... tener idea de lo que me ibas a preguntar. Dale, sí, sí, no, por supuesto. Te la hago yo la pregunta, así hacemos como el principio de la grabación, como la hice con el resto de los Sí, me parece entrevistados. perfecto. ¿Sí? Bueno, Coral Aguirre, entonces. Bueno, te quería preguntar primero cómo fue el origen de Teatro Alianza y cómo fue el trabajo que hicieron al principio. Y bueno, en este contexto de esta primera época, ¿cuál fue la marca que les dejó el contacto con Oscar Sobreiro? Ok, bueno. Mira, nosotros como buena gente de la provincia nos sentíamos como ajenos a toda actividad teatral legítima, es decir, Claro. la actividad que veíamos en Buenos Aires cuando Sí. íbamos a ver teatro, etcétera, etcétera. Ujú. Creo que nosotros empezamos con textos que Dardo y yo comprábamos, no recuerdo, de franceses, por ahí Sí. los debo tener, Ajá. la escuela francesa, de la representación de alguna manera, en donde nosotros tratábamos de ser naturales, pero no teníamos ningún método. Claro. Intentábamos hacer bien las cosas, nada más sin método, por pura afición y por pura pasión teatral, que en ese momento empezaba a despuntar. Así hicimos primero un recital de Lorca, porque la poesía estaba más cerca para nosotros que el teatro, especialmente en mi caso, también en el de Dardo de alguna manera, y bueno, nos pareció lo más adecuado. El recital de Lorca tuvo mucho éxito, nadie se había puesto a hacer algo así sobre escena, diciendo los poemas, interpretándolos de alguna manera, no los veíamos, claro, Ujú. los habíamos estudiado de memoria, y éramos Julio Tevez, Ana Castaing, Beatriz Nardini, Graciela, siempre me va el apellido de esta chica, Graciela. Ajá. Jorge Carrizo tocaba la guitarra, Dardo y yo, y algún otro que luego dejó de estar, porque si no me recuerdo los nombres es porque no siguieron. Fue como una explosión de ese momento. Claro. Y nos presentamos en el aula magna, en el salón de actos, ya no recuerdo cómo se dice en Argentina, de la universidad. Sí. Y ahí empezó nuestra conexión con la universidad, fundamentalmente con el doctor Sheines, que nos apoyó, y luego, ya muy entusiasmados por nuestro primer éxito, entonces contratamos nuestra primera directora, que fue Belsa Comagli. Sí. Donde hicimos el Festival del Absurdo, también un poco influenciados por maestros de la universidad como Jaime Rest, que empezó a vernos con cierta simpatía y que por un tiempo fue como una especie de asesor de Teatro Alianza, ¿no? Estaba muy cercano, nos hizo leer obras, nos hizo conocer a los irlandeses, a Singer, a Suiza, bueno, una serie de cuestiones así que nosotros éramos muy afrancesados todavía, Sí. sin olvidar que habíamos nacido de la Alianza Francesa, de Vital. Entonces, pero ya estábamos en Bahía Blanca, en el periodo este, que es más o menos 67 hicimos el Festival de Lorca y el 68 hicimos el Festival del Absurdo con la dirección de Belsa Comagli. Lamentablemente, al final de ese año, Comagli nos dice que no puede seguir con nosotros, que le cuesta mucho viajar cada 15 días a Bahía Blanca, etc. Ella era de La Plata. Ella era de La Plata, ¿verdad? De La Plata, no podíamos pagar mucho, claro. Y esa es la que nos conecta con Oscar Sobreiro. Dice que Oscar es un hombre ideal por el tipo de interés que nosotros le ponemos al teatro, porque es un hombre que está estudiando el método stanislavskiano, que ella no lo aplicaba,
de alguna manera era más teatro representacional el que nos hacía hacer. Entonces, es aquí como nos conectamos con Sobreiro, y Sobreiro nos maravilla porque viene con el método, ¿no? El método de Stanislavski realmente incorporado, sistematizado, y con él hacemos el malentendido de Camille, que él no quería, pero nosotros estábamos en esa línea europeizante y terrible, y eso en el 60, creo que todavía al principio del 69, pero él nos dice hay que hacer teatro argentino y nos coloca en el centro de nuestra realidad, ¿no? Consigue los derechos de Roberto Coxa, de Días de Julián Bisbal, y montamos los Días de Julián Bisbal en el 69, que es un éxito muy grande. Bien, en el 70, ¿no? Sí. En el 70 me parece que los Días de Julián Bisbal. ¿El 69? ¿En el 70? Creo que sí. 69, creo. Bien, bueno. Puede ser que yo... Pero esa ahora es un gran éxito, como vos decís. Puede es ser muy... que sea el 70, sí. Bien. 69, 70. Bien, ¿no? sí, sí. Lo que tal vez 69 fue el malentendido y el 70 ya fue los días de Julián Bisbal. Sí, seguramente. Sí. Entonces, con Oscar, pues, aprendemos, ¿no? Aprendemos a hacer teatro vivencial, teatro que se siente como verdadero, que reacciona a los estímulos ficticios como si fueran verdaderos, toda la cuestión. Pero un teatro naturalista, naturalmente. Claro. Eso nos lleva a una crisis. El éxito de Julián Bisbal nos lleva a una crisis. El Teatro Alianza había nacido de nosotros, de Julio, de Mari, de Dardo y yo. Sí. Realmente éramos los 4 pilares, y Oscar pretendía hacer su grupo. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que no, que la dirección de Teatro Alianza siga en nuestras manos, él decide crear un grupo aparte, y bueno, se va a crear su grupo aparte, que no recuerdo mucho, la verdad. Su hacer en Bahía Blanca después de nosotros, no lo recuerdo mucho, sí, pero nosotros quedamos desprovistos. En ese momento aparece en Buenos Aires la revista Teatro 70. Sí. Y nosotros vamos a ver el estreno o las funciones en la temporada de estreno de Hablemos a Calzón Quitado, de Gentile. Sí. Entonces, en la puerta del teatro están una pareja, Luciano y Cora Herrendorf, que nosotros vemos el Teatro 70, una revista de teatro, y nos apresuramos a comprarla. Entonces ellos, muy entusiasmados, nos dicen que nosotros estábamos realmente descabezados, no sabíamos qué hacer. Entonces ellos nos dicen que sería importante que lo conocieran al director, al Renzo Casal. Eran las 12 de la noche cuando terminó la función, y cuando ya teníamos esta conversación. Y como locos que éramos en aquellos tiempos, pues nos fuimos los 4 a la casa de Renzo. Cobra le habló, le dijo acá hay una pareja de Bahía Blanca, etcétera, etcétera. Bueno, estuvimos en la casa de Renzo Casal y Liliana Duca, la pareja de Renzo, como hasta las 5 de la mañana. Nosotros nos íbamos a ese día nos íbamos de regreso a Bahía Blanca, y él nos dio todas las pautas del método que él trataba, que yo supongo que debemos haber entendido el 10% de todo lo que habló. Era un loco, apasionado, se enloqueció, y nos dijo que seguramente sería en noviembre. Nos dijo, pues en diciembre estoy con ustedes en Bahía Blanca. Claro. Y llegó diciembre y se pasó todo el mes de enero en Bahía Blanca, en nuestra casa, los dos, haciendo un seminario que primero fue abierto y después terminó siendo nada más que para nosotros. No, el segundo seminario de Renzo fue abierto. Este fue nada más que para nosotros, nos conoció y dijo, bueno, de acuerdo a los perfiles podemos montar
La extraña tarde del doctor Burke, Sí. y ahí empezamos, supongo que sería el 71. Sí, supongo que Sí. habremos estrenado Burke al final del 71, Sí. más o menos. Sí, sí. Y digamos, teatro... Sí. No, te iba a preguntar, Teatro 70, ¿cómo era respecto de las otras publicaciones que había de teatro? Era realmente una novedad en toda instancia porque sus artículos proponían un teatro que nosotros desconocíamos. Claro. Que era, nosotros estábamos antes de Grotowski y Renzo Casali estaba con y después Grotowski. de Grotowski. Claro. Entonces, a través de Teatro 70 es que nosotros conocemos los movimientos de Grotowski, de Barba, Sí. de Schechner y de toda esta gente que el Open Theater, Claro. incluso toda la trayectoria del Living, todo eso Sí. lo conocemos con Teatro 70. Claro. A tal punto que nosotros, mi esposo Dardo, toma para él la tarea de difundir Teatro 70 en Bahía Blanca. Y Claro. nosotros teníamos alrededor de 60 suscripciones en Bahía Blanca. Pues te digo, por ejemplo, al azar, Roberto García del Cerdo. Era un suscriptor. Suscribió enseguida. Claro. Y así gente que le interesaba, que estaba en la cuestión artística, Claro. pero que no que eran gente que buenos espectadores y también teatristas. Sí, Claro. Dardo vendía Teatro 70 todo. Claro. Entonces, sí, nos renovamos completamente. Claro, y del teatro naturalista que habíamos hecho con Sobreiro, en donde la verdad tenía que ser natural, fotográfica, digamos, pasamos a una exasperación expresionista que nosotros desconocíamos y así trabajamos con Renzo, quebrando, digamos, el canon occidental de teatro naturalista, españolizado, digamos, pesado, cronológico, lineal, clásico. Sí, claro. Y entonces nos desayunamos de modernos, de diversos. Teníamos otro perfil dentro del teatro de Bahía Blanca. Nadie hacía lo que estábamos haciendo nosotros, precisamente por este proceso formativo que habíamos tenido del paso de un Stanislavski ortodoxo a un Stanislavski. Lo seguíamos manejando, Claro. pero con otras políticas. Claro, claro. ¿Y qué repercusión tuvo esa obra acá en Bahía, La extraña tarde? Impresionante, impresionante. Había gente que iba hasta 6, 7 veces, porque nosotros habíamos alcanzado un nivel de improvisación frente a las circunstancias, frente a la contingencia, que también era una novedad. Claro. Que a alguien se le cayera algo en escena y que nosotros pudiéramos a partir de ahí formular una conducta del personaje, era sorprendente. Entonces la gente iba a ver qué hacíamos en escena, porque hacíamos de todo sin romper, por supuesto, la puesta y los elementos estéticos. Claro. Y lo que él proponía, por lo menos en sus métodos, era como una especie de entrega total de la vida hacia el teatro, Sí, ¿no? Hablaba sí. como una especie de revolución de la propia vida. Las frases que nosotros aprendimos de él fueron, por ejemplo, la ofrenda, ¿no? Claro. La escena como un lugar de sacrificio, como Claro. un lugar místico y mítico, ambas cosas, un lugar sagrado en donde uno se despoja y llega a la entrega de sí, de su carne y de su sangre, Claro. como una misa. Claro. Y ustedes llegan a hacer esa obra en Buenos Aires, creo que a mediados del 72, en la Sala Planeta, ¿verdad? Sí, nosotros hacemos la obra durante un mes, poco más de un mes, de jueves a domingo, en una temporada muy fuerte, en el teatro Del de centro, Renzo, ¿no? del centro dramático. Sí. ¿Y no estuvieron también en la sí. sala del Teatro Planeta, también en Buenos Aires? ¿En la sala Planeta de Buenos Aires no estuvieron también en el marco de esa gira? Nosotros estuvimos con Silencio Hospital, luego en la Sala Pairó. En la Pairó, sí, está bien, está bien. Pero eso es años Es muy posterior, sí, claro, está bien. Está bien, entonces la hacen en el centro dramático. Fue muy exitoso, tuvimos muy buenas críticas
el público fue creciendo a medida que se conocía lo que estábamos haciendo, y bueno, fue muy, muy importante. Claro, también fue nuestra ruptura con Renzo Casal. Claro, inmediatamente después de esa puesta en Buenos Aires. Lo mismo que pasó con Sobreiro, con los días de Julián Bisbal, de alguna manera, con otro, digamos, otro temple, pero nosotros habíamos hecho algo muy bueno y otra vez Renzo pensaba que él dirigía Teatro Alianza y claro, nosotros volvimos a ponerle el parate, ¿no? Claro. Y en ese contexto, entonces, ¿ustedes habían abierto ya digamos... No, nosotros, sí. Una convocatoria de alumnos, me refiero. En el verano claro, donde entran Juan Carlos Torres, y Mónica Morán, Gloria Amado, entra... ¿cómo se llama esta chica que tuvo unos juicios? Parnoy, Alicia sí. Parnoy, que duró muy poquito tiempo porque se dio cuenta que no era su vocación, pero en ese taller entra Jorge Surkin, entran varios que después quedaron como Teatro Alianza. Y hay que tener en cuenta que Alberto D'Amico, que había trabajado en los días de Julián Bisbal y que era muy amigo de Sobreiro, no obstante, él también era muy amigo nuestro, muy, muy buen amigo, tengo que recalcar que era muy buen amigo, muy buen colega, y nos ayuda y dice, sí, yo sigo con ustedes en la extraña tarde del Dr. Burke, porque necesitábamos 5 personajes y habíamos quedado los 4 pilares, claro, más la gente que entró en enero para el nuevo laboratorio que estábamos haciendo. Y usted en ese laboratorio, Néstor también, Otero. Rivero, Néstor Rivero, en ese laboratorio lo dan de nuevo Renzo Casal y Liliana Duca, y también vuelven a estar en casa, también se quedan un mes, y ahí conformamos que en mayo, creo, abril, mayo, junio, íbamos a estar en temporada en Buenos Aires en la sala de teatro. Claro, claro. ¿Y llegaron a conocer la experiencia de vida en comunidad del grupo de Renzo? Se conformó en ese momento. Claro. En ese momento, teatro, no sé, teatro 70. Teatro 70, Comuna Baires. Ese es el nombre que adquieren cuando se vuelven comuna. Está bien. Antes no era comuna. Centro Dramático Buenos Aires. No Exacto, sé. Centro de Arte Dramático Buenos Aires. Exacto. Claro. En ese momento ellos están con una gran crisis al interior, ellos quieren que nosotros sigamos sus instancias, procesos, con la dirección, claro, que de Renzo. No de Liliana, de Renzo, realmente. Yo creo que Liliana y Renzo ya tenían también ciertas fricciones, diríamos. Claro. Liliana estaba muy ajena a lo que estaba haciendo Renzo, y Renzo se pone con nosotros como un dictador. Nosotros decimos que no. Vemos el proceso de... Sonia Páramo había conocido a Renzo cuando viene la segunda vez, y se va ella va más adelante que nosotros porque se va a Centro Dramático, y cuando nosotros llegamos ella ya está instalada allá y demás, y por Sonia sabíamos mucho de los intríngulis del grupo y de que estaban en este proceso de formación de una comuna de amor libre, de cuestiones muy propias de aquella época. Claro. Como se concebía la comuna en aquel momento. Bien. Nosotros, cuando ellos se transforman en Comuna Baires, en ese momento justo quedamos sueltos. Claro. No aceptamos. Claro, y en el medio, cuando están por ahí a punto de romper con Renzo, están preparando Ubu Rey. Exacto, claro. Donde ya estaban participando Juan Carlos, Mónica y toda esta gente, Jorge, toda esta gente nueva que había estado trabajando en el laboratorio del verano. Claro, y ese año del 72, que es donde se produce esa ruptura, mediados del 72, es un año muy movido, con
Me da la Claro, es sensación... el año de los 1.200 presos políticos. Claro, eso es en noviembre del 72, se hace ese festival Claro. en el sindicato. Entonces nosotros, no olvidar que nosotros ya éramos del PC hacía varios años, Sí, y muy cercanos, muy amigos. También por eso Alberto estaba en claro. sentido de fidelidad de Sí. los compas, ¿no? Sí. De camaradas. Ujú. Y éramos muy amigos de Juan Carlos de Paltro, de Alberto D'Amico, de Juan Carlos Traversa, de Ariel Ares, que la Claro. otra vez no me acordaba el nombre, Sí. que no era del PC, pero era una línea de izquierda, Sí, creo. Y bueno, estábamos ya en una posición, habíamos pasado, es increíble, en poquitos años habíamos pasado de ser unos europeizantes espantosos, de ser la crema del teatro en la universidad, Claro. habíamos pasado a ser unos peleadores. El paso por Sobreiro y el conocimiento de la identidad argentina fue fundamental. claro. Cada uno hizo su aporte, y con Renzo la revolución que nosotros planeábamos con nuestras ideologías se daba en el hecho teatral, ¿no? Claro. Revolucionar el canon tradicional. O sea que era todo Sí. junto. Y entonces, claro, nos quedamos en Pampa y la Vía, sin Renzo, y corremos a los brazos de Raúl Serrano, que era el último gran maestro que nos quedaba en la lista. Claro. Y Raúl, supongo que con mucha gracia, con mucha risa y con mucha ironía al mismo tiempo, nos dijo: chicos, ustedes tienen que crecer, déjense de jorobar con seguir importando maestros de afuera. Ustedes ya tienen una madurez artística, tienen una relación crítica con el teatro. Ustedes no sé si van a alcanzar el nivel que alcanzaron con Renzo. Aunque bajen el nivel, sean ustedes, hablen desde el frente. Claro. Y ahí cortamos el cordón umbilical gracias a Raúl Serrano, a quien amo mucho, ¿cierto? Queríamos mucho contarlo, mucho. Siempre le íbamos a pedir consejos. Claro. Cada tanto. Y también nos dio sus buenos retos. Bien. Nos retó mucho. Y paralelamente se produce también un cambio también en la militancia de ustedes. Decías que Claro, varios por estaban en el eso PC nos y retó ahí... Claro. Y entonces nosotros que no pensábamos que la militancia pasaba por conseguir dinero para diferentes cosas, y que seguramente no estábamos de acuerdo con ciertas instancias muy, muy cotidianas, ¿sí? Fíjate que no creo que éramos tan lúcidos para poner en discusión, digamos, los manifiestos, las bases políticas, precisas, claro. de la construcción política. Más vale fue como diciendo, bueno, nosotros no queremos estar de tonto, queremos actuar. Era un momento muy fuerte, era un momento Claro. muy revolucionario, muy de tomar las calles, de movilizarse. Entonces, alguien nos invita a... No voy a entrar en detalles de cómo fue que nos pusimos en contacto con el PCR, porque realmente lo encontramos en la calle, prácticamente en Santa Rosa. Sí. Un camarada nos mandó en Bahía Blanca, no sé a quién, Sí. y no sé por qué mi primer punto de referencia fuerte es Tato Conte. Claro. Que era un muchachito chiquito, jovencito, Claro. lleno de pasión y de furor como nosotros, y coincidimos plenamente, ¿no? Bien. Era amigo de Jorge Carrizo, nosotros éramos muy amigos de Jorge Carrizo estaba en el PCR también. Claro. Entonces fue como una coincidencia plena. Y ellos nos llevan al festival por los 1.200 presos políticos. Claro. Dijimos, ¿ustedes qué van a hacer? Y nosotros dijimos, qué barbaridad, no sé lo que vamos a hacer. Y ahí hicimos, vaya a saber qué cosas, qué pedacitos, qué poemas, qué cantos. Lo cierto es que sí ya teníamos un proceso estético dado primero por Oscar Sobreiro, luego por Renzo, que nos permitió hacer un trabajo, digamos, original, políticamente original.
ahí empiezan Y, pues, a explorar un poco lo documental, ¿no es cierto? A mezclar, ¿cómo? que ahí empiezan a trabajar un poco con lo documental de alguna manera, por lo menos lo que vos Claro, describís claro, que claro. hacen en Empezamos ese a festival. trabajar con lo documental, creando el documento desde lo poético, ¿no? Siempre fue así. Sí, Lo poético y lo documental tenían que ir juntos. claro, Intuitivamente, te pudiera decir quizás, pero así. claro, Y bueno, entonces ese final de fiesta del 72 con un éxito por haber participado en un festival multitudinario y todas estas cuestiones, nos lleva a imaginar que tenemos que ahora sí tratar lo nuestro con nuestros puntos de vista, con nuestra historia particular y demás. Entonces se nos ocurre la estrambótica idea de escribir una historia sobre América Latina. Un poco sí, como que nos descubríamos argentinos, latinoamericanos, claro, las marcas identitarias empezaban a salir. claro, Y pues vamos con ese. Tato nos dice que nosotros nos podemos presentar a David Viñas, y ahí viene la historia con David, que claro, David nos debe haber escuchado con mucha simpatía, pero también con mucha risa, un poco como Raúl Serrano antes, y nos dice, no, el mundo completo no, el mundo de ustedes. Y nosotros decimos, ¿cuál es? Y dice, la huelga de 1905, el ingeniero Guay. claro. Y ahí les sugiere ese tema y ustedes empiezan a investigar y... 9 meses como claro, si fuera claro, una gestación. claro, 9 meses, a los 9 meses llevamos todos los materiales que eran impresionantemente ricos. sí, Hay que pensar que gracias a nuestros materiales, mucha gente, no sé si se dice CONACYT allá, CONICET, para los sí, investigadores. CONICET, debe ser, ¿Cómo? CONICET, ¿puede ser? CONICET, Sí, yo sé que muchos investigadores, muchos no, pero varios investigadores de Bahía Blanca entraron con nuestra sí, investigación. claro, sí, 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 Fue fue una muy bueno, investigación muy fue muy bueno exhaustiva, lo que hicimos, porque está hecha, todo documentado, todo con fotos, claro, todo con con los diarios, periódicos, claro, todos datos duros. sí, Entonces fue muy bueno. David se quedó con todo el material fascinado, y nosotros felizmente habíamos fotocopiado todo, o no sé, doblado, qué sé yo. sí, Y entonces dijimos, genial, ahora nos escribe la obra. Y dice, bueno, ahora la obra la escriben ustedes. claro, Entonces empezó un método que yo sé que se hacía así, pero que nosotros creíamos haberlo inventado, de trabajar las escenas por temas y con grabadora. claro, Entonces se hace el montaje, digamos, el montaje es primero textual, sí, que lo hacemos Juan Carlos Torresillo. ujú, claro. ¿Y cómo continúa el trabajo después? Bueno, nosotros éramos curiosamente, teníamos puesto los intereses en muchas partes, no nos aflojaba nuestra idea de obras grandes, ricas, poéticas. Entonces montamos al mismo tiempo, Las montamos criadas, Las criadas de Jean claro, Genet, claro, dirigida por Dardo, seguíamos con White, al año siguiente, siguiendo todavía con White, dirigida por mí, montamos Esperando a Godot, sí, con Juan Carlos, Ernesto Malicia, que ya estaba en el grupo, Julio y Dardo, ujú. el 73. El 72 las fue criadas, White sí. y las criadas. En el 73 seguía White. No, al revés. Y, Sí, en el 73 es Las Criadas y White y en el 74 es Esperando a Godot. Así es. Y ahí así. Siguen con White y luego se Pero van en a el la gira. 72 estrenamos. ¿Cuándo los matan a los mártires de Trelew? ¿Cuándo se hace la Claro, matanza de Trelew? en el 72. Claro, A fines del 72 es el festival. El 22 de agosto del 73 nosotros estrenamos White en Villa Claro, María. claro, claro, así es. Y en el medio hay una anécdota que vos me contaste de una especie de intervención artística relacionada con las elecciones, con el contexto del escenario del Gran Acuerdo Nacional, Sí. que me contaste algo, que habían juntado las boletas para la elección y después hacían algo artístico en relación con eso,
¿Cómo Sí, era? hicimos eso fue, no lo hicimos público, eso lo tuvimos que hacer en casa porque no encontrábamos espacio, e Ah, hicimos toda una parodia, pero invitamos gente, claro, hicimos toda una parodia a propósito del Gran Acuerdo Nacional, en donde todos los hombres, incluido Dardo, Julio, Jorge, Juan Carlos, bailaban el gangán, el Gran Acuerdo Nacional. está bien, está Y bien. fue muy bonito. Claro, que eso formaba Porque parte... nosotros Sí, teníamos esa ductilidad, diría, ¿no? Que es la ductilidad del hombre apasionado, del loco que siempre está inventando. Nosotros creábamos fiestas con nuestros amigos en donde todo era teatro y parodia, estrenábamos obras muy serias, digamos, dentro de la línea del Gran Teatro Universal, y nos dedicábamos también a nuestra Argentina. claro, ¿No? claro. Bueno, y el GAN era parte clave de la política que impulsaba el PCR, digamos, el cuestionamiento al Gran Acuerdo Nacional era un elemento clave de la Claro, política del partido, ¿no? claro. ¿Y cómo era digamos, la relación que había entre el partido y el trabajo concreto artístico de Alianza? Te pregunto si habían algunos momentos de discusión o de ajuste de temáticas, de Cuando yo fui a procedimientos. presentar el libro ahora, me Sí. encontré con una pareja, Mayela y Juancito, Sí, que yo los veía muy recontraconocidos y sabía quiénes, que sí, pero no los recordaba bien. Entonces Mayela me miró, y Mayela, sí. que me miró y me dice, pero escuchamos, ahora, nosotros éramos los guardaespaldas de ustedes, Ah. nosotros los cuidábamos en las misiones de ustedes. Claro. Y claro, nosotros en el ímpetu de lo artístico y del público, no nos dábamos cuenta que nuestros compañeros nos estaban cuidando. Claro, claro. Toda la función. Claro, claro. Por ejemplo, esa es una relación Sí, bien orgánica, bien fuerte, concreta. que yo había olvidado, y seguramente he olvidado otra. Claro. Sí, ellos estaban muy convencidos de nuestra tarea, no les gustaban nuestras desviaciones. Claro. Para ellos, esperando a Godot fue una desviación, Ujú. y la desviación la hice yo, un poco siempre yo fui la desviada, ¿no? Claro, claro. En cuestiones políticas, Claro. partidistas. Sería como que te había sido un poco de vuelta al arte burgués, una cosa así. Claro, y la además cuestión. con el nihilismo de Beckett, hay Claro. que pensar en la obra, ¿no? Sí. Una obra que no da esperanza, donde dos tipos están esperando que venga Godot, que Claro. no va a venir nunca. Claro. Entonces sí, era un contradiscurso de alguna manera. Imagínate, estábamos haciendo Guache y por el otro lado decíamos que no había esperanza. Pero Claro. nuestro sentido estético era tan fuerte que no creo que nos pudiera alentar partido alguno. Claro, claro. Y bueno, y después ya... Y sí. lo mismo que pasa después cuando entran los tanques en Checoslovaquia, ¿no? O antes, en el 68, también en esa época, 68, 69, 70, cuando el partido, en este caso comunista, se preguntaba, ¿lo tenemos que difundir o no? Estos errores del estalinismo. Y nosotros decíamos, furiosos, hay que decirlo, me acuerdo yo, decía a camaradas, hay que decirlo, hay que denunciarlo. Claro. De un punto de vista. Sí, claro. Creo que el arte a nosotros siempre nos permitió, un poco los Heidegger, tener un ser en apertura, ¿no? Es Sí. decir, como dice el Heidegger del Dasein, ¿no? Es decir, el ser ahí y estar abierto. Claro. Nosotros siempre no podían condicionarnos a una sola línea absoluta, porque no creíamos. Claro, claro. Luego ya de esa apuesta de Esperando a Godot se produce la gira por Venezuela y por Colombia en un contexto ya en el año 75. Nosotros estrenamos al principio del 75 Zarpazo. Hay que pensar que nosotros cuando estrenamos Zarpazo no sabíamos que iba a suceder esa historia que nosotros contábamos que sucedía en Medellín, en Colombia, iba a suceder en la Universidad Nacional del Sur. Claro. Matar a un estudiante. Esa es la historia que cuenta Zarpazo con
su autor, Gilberto Martínez, que es de Medellín. Sí. Entonces, caramba, nosotros nos jugamos, empezamos a jugarnos la vida. Ahí Claro. empieza. Y agregan, claro, agregan esa primera escena donde ustedes hacen como una especie un remedio Sí. de la aparición de las fuerzas brutas de seguridad Sí. que te agarran y te matan si quieren, o te llevan, te secuestran o lo que sea. Claro. Nosotros hacíamos el remedio de eso al principio de Zarpaz. Sí, sí. Y por supuesto estábamos armados y por supuesto ya estábamos con el temor, porque no te olvides que a finales del 74 es cuando las 3A empiezan a amenazarnos. Sí. Entonces nosotros estábamos ya muy preocupados. Y por eso cortamos la temporada de zarpazo y nos vamos a Colombia. Se van, claro, a Venezuela y Colombia, donde había, sobre todo en Colombia, ¿no? Una tradición importante también de teatro político. Tanto Sí. tanto que Guaite en Colombia fue memorable, ¿no? Claro. Y colosal la reacción de los públicos estudiantiles. Nosotros trabajamos en Medellín, en Cali, Sí. en Bogotá, para 4.000, 5.000 estudiantes, ¿no? Claro, Era claro. impresionante, se hacían foros al final, se discutía, se hablaba, muy fuerte fue nuestra actividad, muy fuerte. Nos encontrábamos con grupos guerrilleros, nos encontrábamos, que después nos dimos cuenta, claro, de Colombia, Ajá, sí. gente de FCL, Claro, de hecho, por ahí en el momento en el que ustedes llegan, ya la gran radicalización del teatro ya había ocurrido allá, y de hecho ya había empezado una fuerte represión. Y nosotros llegábamos con una obra, y además seguíamos abriendo camino, porque el antecedente argentino que ellos tenían era Libre Teatro Libre, de María Escudero, con esa obra, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, que impactó también, o sea, después de Libre Teatro Libre llega Teatro Alianza con la misma línea, el mismo trabajo metonímico, las poéticas prestianas, si se quiere, y toda esta cuestión, y entonces fue muy impactante. ¿Ustedes habían todavía en alguna parte que donde hay un titular que dice, donde lo están entrevistando a Dardo y a Jorge Surkin, y el titular dice, para hacer teatro en Argentina hay que jugarse la vida. Sí, en todas las notas que ustedes están dando en Venezuela y Colombia están denunciando justamente la represión. La mayoría de las notas están haciendo esa denuncia. Están haciendo ustedes mismos, ¿no? Y ahí entran, ustedes, perdona, ¿a María Escudero la conocían personalmente? No, ¿Al Libre Teatro Libre? No. Conocimos Libre Teatro Libre, luego lo que quedaba de Libre Teatro Libre, a Graciela, no me acuerdo los nombres, los conocimos porque estábamos en la misma línea de lucha dentro de la Asociación Argentina de Actores. Claro, y entonces se encuentran en un congreso en las Córdoba. reuniones de la Asociación Argentina de Actores nos ensamblábamos y teníamos las mismas posiciones. Claro. Eso es en un congreso en Córdoba, creo, en el congreso que se hace en Villa Yardino, en Córdoba, donde Dardo es uno de los representantes de la comisión ejecutiva de ese congreso. Exacto. Junto con personas de Buenos Aires, de otros lugares. Me pareció importante ver esa presencia de Bahía Blanca a través de Dardo también, ¿no? Sí. En ese congreso. La presencia de Dardo y de Espaltro también, ¿no? Claro. De Juan Carlos. Claro, bien. Pero nosotros éramos como la vanguardia estética, entonces por eso era tan importante que también no fuéramos, digamos, unos exquisitos, sueltos, alejados de todo compromiso, sino que fuéramos esos, que en el escenario proponíamos, digamos, materiales revulsivos, vanguardistas, y en la vida éramos revolucionarios. Claro. ¿Y cuáles eran esas líneas que vos decís que habían en el sindicato de actores en ese momento del Congreso del 75, principios del 75? El sindicato de actores estaba en una... era peronismo y comunismo. Claro. En los sindicatos.
bien, Y sí, nosotros éramos el ala radical, claro, es decir, éramos los sueltos. La claro, gente de Libre, Teatro Alianza, el teatro, ¿cómo se llamaba? Otros teatros cordobeses, claro, y algún tucumano, algún mendocino, claro, así. Que claro, éramos los que decíamos, ni comunismo, peronismo, ni la línea reformista del comunismo, ni la línea peronista ortodoxa, sino ver la comunidad, ver las necesidades y proponer cuestiones de cambio real. claro, claro, bien. Y siguiendo con la gira de Venezuela y Colombia, ahí ustedes lo conocen a Enrique Buenaventura, por ejemplo, se cruzan Sí, con claro, ellos. estuvimos en Cali, en su casa, tomamos clase con él, Ujú, nos, y vimos un ensayo de una obra de él, ujú, él vio nuestra puesta, hizo comentarios sobre la puesta, hizo crítica, no recuerdo ahora, ujú, el carácter crítico de su exposición. Estuvimos con Santiago García en Bogotá, que nos ofreció la Candelaria para estar allí. claro, Santiago García también vio nuestro trabajo, nos felicitó también. Él fue el que permitió el itinerario hacia Cali, hacia Bucaramanga, hacia sí. otras, hacia Medellín también. Cúcuta creo que No, también. Medellín fue nuestro, porque nosotros nos carteábamos con Gilberto. Por Gilberto, cierto, ahora tengo todas las cartas, me las mandó Gilberto, las cartas que le mandábamos nosotros claro, y las cartas que nos mandaba él. Qué increíble, ahí lo tengo, me quedé claro. con esa memoria, sí, de la letra de Dardo, ¿no? Diciendo, usted no nos conoce, pero nosotros nos ha llegado su obra y quisiéramos. Claro, Muy lindo, muy lindo. en el momento previo de hacer zarpazos, fue eso. Sí. Claro. Entonces estuvimos con Gilberto, que nos dio clase también, Ujú, estuvimos en las clases que daba ahí en la Candelaria Santiago García, estuvimos integrándonos y yendo de aquí para abajo, claro. digamos, Y, arriba para todos lados, y compenetrándonos mucho de otro teatro que desde la soledad de Bahía Blanca nosotros no habíamos quizá podido observar en toda su magnitud. claro, claro. Y ustedes habían ido para el Festival de Manizales, Sí, que no se realizó. porque la comunidad teatral se puso en contra y dijo, porque ese dinero lo vamos a usar en gente que viene y Ah, que no nos aporta nada, porque no hacemos un festival nacional e hicimos un festival ah, nacional. eso El es lo que pasó. festival de Manizales se recuperó varios años después. Claro. Y luego ya después de esta gira ya no vuelve todo el grupo, se queda una o dos personas del No, grupo. claro, se queda Aníbal García Ujú, en Venezuela, en Caracas, y Juan Carlos llega muy claro, enfermo, sí, llega muy enfermo. Mónica no había ido porque ya se había separado de nosotros, porque se había ido a trabajar a Neuquén, sí, y cuando regresamos, Mónica también termina el año lectivo, donde ya era maestra, qué sé yo, también regresa. Juan Carlos ya está muy enfermo, se le declara este cáncer terrible, sí, y ya nos quedamos como sujetos a la contingencia de qué va a pasar con Juan Carlos, ¿no? Ya claro, nos ensayamos, sí abrimos laboratorio otra vez, que claro, lo abre Juan Carlos es el que hace la inscripción. Lo que pasa es claro, que en esos días hay que internarlo 15 días después o 20 días después, nosotros quedamos con los alumnos claro. de nuevo ingreso y ahí hay una filtración. Entra este tipo que me lo nombraron en el juicio, Hernández, no me acuerdo el nombre, Jorge se hacía llamar. sí, Hernández, si no me equivoco, de Hernández. apellido, sí. Que es un espía, básicamente. Sí, entra este tipo y claro, supongo que por él es que sucede lo que va a suceder a posterior a la muerte de Juan Carlos. Claro que El es. 29 de abril muere Juan Carlos, en mayo se va por última vez a Neuquén Mónica y en junio cuando regresa estamos ensayando una obra para niños porque no sabíamos qué hacer realmente. Sí, Y cuando viene la gran represión,
quedamos descabezados. Claro, Quedamos claro, realmente claro, claro. sin voces ni sonidos. Que ahí, digamos, contar que el secuestro de Mónica se produce en el mismo espacio teatral que ustedes habían creado, que se llamaba La Ranchería. Exacto. Y a partir de ahí, ese espacio ustedes lo tienen que cerrar. Claro, inmediatamente que pasa esto y la matan a Mónica, el asesinato de Mónica, Sí. nos pone, claro, a mente de lo que nos pasa a cada uno a nivel personal, sabemos que tenemos que desalquilar ese local y hacer desaparecer todas nuestras cosas y borrarnos. Claro. Es lo que hacemos, nos borramos. Claro, claro, igual se borran, pero ustedes siguen finalmente, poco tiempo después, terminan poniendo una obra que es La Farsa, ¿no? Que es, digamos, al año siguiente están de vuelta poniendo en escena un trabajo en el Teatro Rossini. En el 77 quisimos romper paradigmas, dijimos vamos a trabajar con músicos, éramos muy amigos de Promúsica, incluso tocábamos en el grupo de Promúsica con Danilo, César Grimoldi, Gabriela y alguna otra gente, y entonces ellos nos dicen que sí, que ellos participan musicalmente con nosotros de manera muy generosa, porque la verdad, pensándolo así a la distancia, era riesgoso trabajar con nosotros. Claro, no nos hicimos llamar Teatro Alianza, creo. Salimos con otro nombre. Claro, creo que sí. Pero bueno, ponen en escena ese trabajo. Pero sí, todo el mundo sabía que era Teatro Alianza. Claro, por los nombres. Dardo, Jorge, ahí estaba Julio, Mari. Sí, claro. Éramos Teatro Alianza. Claro. Y bueno, y nos invitan a este festival en Necochea, que es realmente para nosotros como una bocanada de oxígeno. Nos vamos, ahí conocemos a Dragún, a Jorge García Alonso, a Andrés Zárraga, que estaba vivo, a Chucho Schwarman, a un montón de gente que aprecia nuestro trabajo y me aprecia a mí porque yo llevaba en mis alforjas el texto de mi primera obra teatral, Silencio Hospital, y entonces se lee en grupo con esta gente que te estoy nombrando y me dicen, que esto hay que hacer. Claro. Y si no lo hace, y me acuerdo que la primera intención, sobre todo Schwarman, fue hazla en Buenos Aires, ¿no? Y yo tengo ese golpe, ¿no? Que había la posibilidad de que la obra les gustó, que ellos me apoyaban para que la pudiera hacer en Buenos Aires, y yo digo, no, yo soy de Teatro Alianza. Otra vez lo mismo, ¿no? Sobreiro, Renzo Casali. Claro. Pero ¿quién era uno? Uno era nosotros. Claro. Lo que digo yo siempre. Claro. Bueno, ¿no? Pero igual lo capitalizan y la hacen, igual lo capitalizan eso y como grupo la ponen la obra en el Teatro Pairó en Buenos Aires. Finalmente como grupo lo logran hacer, digamos. Claro. En el 78. Claro, en el 78. La farsa, en el 78, claro, Silencio. Donde había... Ese nosotros que yo quiero resaltar, ¿no? Sí. Y que a mí me salta las barbas cuando leo en el primer capítulo del Laberinto de la Soledad, cuando Octavio dice, yo creo que te lo he dicho, cuando uno ha conocido la esperanza, la busca bajo todos los cielos y entre todos los hombres con el deseo de volver a encontrarla, algo así. Claro. Es decir, yo conocí la esperanza y la esperanza es el nosotros. El nosotros para nosotros era. Claro. Ese era el modo que teníamos de vivir. Claro. Era nuestra familia. Claro. Elegida. Y bueno, y eligen ese espacio teatral que era el Pairó, que bueno, que también tenía, por ejemplo, se habían presentado las obras de Pavlovsky ahí, se había... Sí, me acuerdo que habíamos visto la de Ricardo Monti, ¿cómo se llama? Ay, es increíble no estar en Argentina, me olvido de todo. Dirigida por un gran director que me dijo, su obra es inquieta, porque nosotros fuimos y le dijimos al director del Teatro Pairó, bueno, ¿qué piensa de nuestra obra? Y seguramente que estéticamente tenía falta de ritmo, anda a saber qué faltaba todavía, que no podíamos organizar una obra de arte
digamos, sustanciosa. Sí. Tenía proyectos la obra. Uh-huh. Era nuestra primera obra en la que estábamos indagando sobre un texto que era nuestro, realmente, un texto que rompía también con el canon dramatúrgico, sí. y una escritura escénica que también rompía con el canon de escritura escénica tradicional. Y claro. había que trabajar eso, y él nos dijo, su obra es muy inquietante. ¿Y en qué puntos rompía con ese canon dramatúrgico? ¿En qué puntos rompía Sí, Silencio rompía Hospital? la linealidad, rompía, fragmentaba, la obra quedaba abierta, claro. es decir, sí, el personaje los flotante actores hablaban como actores y después hablaban claro. como personajes, claro. los personajes eran intercambiables, sí. De pronto comentábamos cosas que nos estaban pasando y entrábamos a la escena, claro. Hasta narraturgia, ¿no? Como claro. se dice en estos tiempos. Claro. La obra tenía embriones de todos estos elementos dramáticos, de escritura dramática que se fueron dando con el tiempo. Claro, claro, y que era también un cambio muy fuerte respecto de Zarpazo o de Puerto White, ¿no? Claro, de un teatro documental. Obras canónicamente perfectamente delineadas claro. y cerradas, si se quiere, ¿no? Claro, claro. Donde hay un tiempo que no se rompe, donde hay un espacio que resulta homogéneo. Claro, sí. Nosotros con Silencio Hospital, que pasa de la calle a que estamos ensayando, sí. No me acuerdo la obra. Sí, a la escena del hospital, digamos, claramente no hay ni un espacio unitario, ni un tiempo unitario, todo ni... intercambiable, todo se cambia, todo aparece y desaparece. Se rompen mucho los elementos que al espectador lo tranquilizarían. Claro. El espectador, a la manera del teatro de Brecht con nosotros, tenía que trabajar también él para entender la cosa. Claro. Y entonces la hacen en el Pairó, lugar también donde había habido amenazas, donde la obra también de Pavlovsky había sido censurada. Y ustedes, digamos, trabajan en ese espacio. ¿En ese espacio tienen alguna clase de amenaza o de censura sobre el trabajo o no? No, al contrario, creo que estuvimos como también muy protegidos por la gente de la asociación, por Carlos Carella, por Ricardo Alac, por Emilio Marcio. La gente se portó de maravilla con nosotros en nuestra estadía antes de ir donde ellos propusieron que fuéramos a hablar a esa sala. Roberto Rego fue a la sala, él era porteño, los conocían más, fueron Dardo, Jorge y Roberto a arreglar toda la presentación nuestra allá. Claro. Y paralelamente ustedes en este contexto de dictadura, luego de lo que es el secuestro de Mónica, ¿continúan con la militancia en el PCR, quienes estaban o no? ¿Cómo trabajan? Porque el partido se queda en el país y sigue manteniendo una línea de resistencia. Nosotros seguimos en ese tiempo. Todavía éramos, antes de que nos pasaran a nosotros las cuestiones, este 77 y esa parte del 78, nosotros seguíamos sin conocer. Y lo artístico, la cosa se da después, ¿no? El alejamiento se va después. Y seguían... Mira, Tato me decía los otros días, pienso que no es una cosa secreta, los otros días cuando estaba en Bahía Blanca, Tato me decía, cometimos un error espantoso, dice Tato, porque cuando ustedes se fueron a Colombia y Venezuela, creímos que se iban del país, creímos que bajaban la guardia y decían, bueno, buenas noches, nosotros esto es mucho riesgoso. Dice, cuando volvieron, fue la sorpresa, ¿no? Es decir, desde ahí ya había como con nosotros cierta desconfianza que en estos periodos tan terribles después del comienzo del terrorismo de Estado, después de marzo del 76, como que se potenciaron. Vos sabés que las zonas de dolor, las zonas de guerra, las zonas potencian mucha desconfianza, mucha pérdida, ¿no? Mucha pérdida de vínculos y de afectos. Claro. Y digamos,
en lo cultural, en el trabajo artístico de ustedes, seguía habiendo un control del partido o, digamos, ustedes mantenían más bien una militancia regular, digamos, de actividades más cotidianas y no tanto desde lo artístico? No sé, Sí, te nosotros pregunto. manteníamos otro tipo Claro, de actividades. de actividad. Distribuíamos prensa, nos Claro, ocupábamos del periódico clandestino que llegaba sí, a Bahía Blanca nueva y hora. había que esconderse, y Sí, había que pasar a uno y a otro, y había que distribuir. Eso lo claro, hacíamos Juan Carlos y yo. claro, claro, Y Dardo tenía otras actividades, y Jorge, que tenía otro campo de acción, claro, claro, hacía otras claro, cosas, y Marín no, la célula no decía cuáles eran sus tareas. Nos claro, reuníamos para discutir lo que nos atañía a todos, que era Teatro Alianza, pero claro, no para nuestras actividades en forma, digamos, ya personal. claro, bien. Bueno, y Silencio Hospital lo hacen después acá en Bahía, por un lado en la sala de la Corporación del Comercio, ahí en ese edificio en calle Alsina, También eh, lo hacemos en la sala Teatro para el y Hombre. también lo hacen en la sala Teatro para el Hombre, eso te iba a decir. Todo esto a Sí, mediados y fines del 78. sí. Y cómo es cómo son estas puestas en este contexto tan difícil de Bahía del 78, cómo son estas puestas de este trabajo. Tenemos público, ¿no? Sí, Tenemos público. Nosotros teníamos ya una tradición, claro, no a la magnitud que tenía la Comedia del Sur, sí, que al ser mucho más popular claro, tenía un asidero en la comunidad de otro tipo, pero nosotros en el mundo, digamos, de los de clase media, estudiantes universitarios, profesores, profesionales, intelectuales, teníamos un público muy grande que nos quería y nos respetaba mucho. Y bueno, ellos fueron. claro, claro. No siempre, Sí, y no siempre las funciones nuestras. me Yo parece, recuerdo, por sí, ejemplo, ahí en el comercio, que era una sala grande, horrible, una sala grande, estaba lleno de gente. claro, claro. Y fue una obra que me parece, por lo que pude ver, se distinguió por su temática y por la crudeza con la que trataba Y estos por su temas. escritura escénica. La escritura escénica Y por el también. trabajo también de ciertos actores, como Sí, Julio, que era el personaje que hacía de alguna manera a Juan a Carlos, Juan Carlos, claro, claro, claro. o por ejemplo por Mari, que hacía la muerte, ¿no? Sí, sí. Y casi cuando ustedes están haciendo este trabajo es que se produce el secuestro tuyo y de Dardo y de tres Nosotros amigos. habíamos terminado la temporada, seguramente teníamos pensado seguir con Silencio Hospital todavía parte Del del año 79. siguiente, del Sí, 79. Pensábamos, no sé en qué, estábamos pensando irnos a hacer un viaje y presentarnos en el Festival de Nancy, sí, tanto que sí, escribo a Eugenio y Eugenio me contesta y yo esa carta la recibo cuando estoy en prisión, así que nunca. claro, claro. Entonces, el 21 de diciembre, cuando nosotros caemos en manos de los militares por otras razones aparentemente muy diferentes de las que supuestamente tenía que ver con lo artístico, con Silencio Hospital, no relacionamos en el primer momento. Cuando empezamos a relacionar que sí, nuestra vida era realmente pública, que tenían muy claro lo que hacíamos y lo que no hacíamos, fue cuando empezaron los interrogatorios. Claro, claro. Que iba mucho más allá de lo que ustedes sospechaban que era el motivo por el cual los habían secuestrado. Y ustedes están alojados, vos estás alojada en la cárcel de Villa Floresta, ¿no es cierto? Sí. Claro. Dardo también. Dardo también. Bien. Por eso en el juicio me preguntaban si yo consideraba que había una zona Claro. del ejército dentro de la cárcel. Yo dije que sí, que Claro, parecía. claro. Sí, eso es lo que se empezó a trabajar también en el juicio, ¿verdad? Empezar a ver esa red, claro, bien. Y
Bueno, el secuestro de ustedes se da en este contexto de la crisis, del conflicto con Chile, ¿verdad? Tiene que ver con la relación con el cónsul, Sí, o al menos eso es lo que que pensaban. aparentemente era medular, pero resultó ser un poco el pretexto para cuestionarnos o apretarnos en otras instancias también, ¿no? Instancias que también tenían que ver con lo artístico, finalmente, me decís. Mira, y yo una de las cosas que más me impresiona es cómo insistían que por qué habíamos puesto esa frase en el programa. Sí. Yo decía, ¿qué frase? Sí. Decía la de silencio. ¿Cómo usted me puede decir? Y era una frase de Simón de Beauvoir, de Una muerte muy dulce, Sí. que dice algo así como que toda muerte es indigna, ¿no? Sí. Entonces eso los mataba. Que por qué yo decía que la muerte siempre conlleva una indignidad. Por la violencia, decía yo, pero la violencia de la muerte. Claro, ellos lo tomaban teniendo en cuenta cuál era su paisaje cotidiano, claro. Lo tomaban como una afrenta directa a lo que estaban haciendo claro, ellos. Claro. Era terrible, como me interrogaban alrededor de esto. Supongo que a Dardo también. Claro, o sea que de alguna manera leían en Silencio Hospital un poco lo que Silencio Hospital era, que era también una denuncia de la represión, Claro, ¿no? La obra era una denuncia. ¿no? De cómo era una metáfora. La muerte con nosotros. Claro. Claro. Y la prueba está que el día que a mí me liberan, cuando ellos van a allanar mi casa y me sacan muchísimas cosas de teatro, ¿no? Claro. Ellos fueron sobre todo a la biblioteca teatral, a ver en la biblioteca teatral qué encontraban que fuera subversivo. Claro. Y encontraron, sí, los escritos subversivos de Swift. ¿Y los identificaron a ustedes como militantes políticos o no sé, o eso quedó desapercibido? Nunca, claro. Bien. Y después de que ustedes son, hay que decir también que en este contexto de su secuestro, la Asociación Argentina de Actores de acá de Bahía y la de Buenos Aires hace una denuncia pública, ¿verdad? Y sí, ellos nos salvan la vida. Claro. Duda. Sale en la revista publicado. Yo lo dije en la Sociedad Argentina allá en Buenos Aires, se lo dije a Espaltro de viva voz y bien público. Sí. Dije, si nosotros, si Dardo y yo estamos vivos, es por esta lucha, porque mi mamá tuvo el tino de lo primero que hizo fue llamar a la asociación. Claro, estábamos tan ligados a todos ellos, Carlos Carella comiendo en casa, Lucy comiendo en casa, viniendo la gente Ricardo Alá que nos venía a visitar, qué sé yo. Sí. Sin duda, mi mamá pensó que por ahí era la posibilidad de una legitimidad, ¿no? Claro. Que no apareciéramos como desaparecidos. Claro. Y Duilio Marcio, que se movió, habló directamente con mi mamá y fue él el que le dijo qué tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Claro. Y bueno, y entonces se logra su liberación. ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que ustedes se van a Europa, ahí, Coral? ¿Mucho tiempo? Pasaron unos meses que era el arreglar, ver cómo sacar pasaporte y que no nos llevaran para adentro otra vez. Fue un vía crucis, ir a la Policía Federal, esperarnos entre nosotros, poner gente que nos cuidara y que vieran si entrábamos y salíamos. Primero ir y pedir ciertas informaciones, a los 15 días volver a ir. Fue horrible. Claro. O sea que pasan unos meses y ustedes ya se están yendo. Unos meses hasta que nosotros finalmente podemos salir y salen a Italia, se van a Italia. Sí, vamos primero a España. Estamos primero a España. O 2 meses, no sé, no me acuerdo. Son momentos muy fuertes para mí. Encontré unos cuadernos de él donde en forma ficcionada, escribe toda esta parte. Esta parte de mí enferma, dice que yo, ahí lo dicen los escritos, que yo no comía, me compraba un tarro de leche condensada, le hacía un agujerito, y era lo único que yo comía en días, meses, no sé. Yo no te puedo hablar mucho de esa. Claro, bien. Y digamos, están retornando acá a Argentina más o menos en el año 81. No, en el 80, finales del 80. Finales del 80.
Y ahí... Sí, porque ya ahí sí, porque ahí en el segundo semestre, diríamos, ¿no? Claro. Del 80, porque ya ahí estamos preparando las ideas de laboratorio, la gente de la... Yo me acuerdo de eso. Claro. Y con Néstor ya estábamos proyectando. Con Néstor Castelnuovo en el Teatro para el Hombre. Con Néstor Castelnuovo ya estábamos proyectando. Entonces tú, por ejemplo, me preguntas qué obras estrenamos. Sí. La valija la estrenó Néstor Castelnuovo. Cuando nosotros llegamos, él tenía ya la puesta hecha, la había hecho temporada. Sí. Después hacemos con Néstor Castelnuovo, Jorge Nayaj, Graciela Musotto, Mari y Dardo, hacemos A qué jugamos, de Carlos Gorostiza. Después hacemos Fuera de tiempo, Ajá. que es mía, pero no, Fuera de tiempo es después, 83. ¿Cuándo? Ay, qué lío. Con la fecha, a ver, ¿cuándo empezamos La Libertad de nuevo? Diciembre del 83. Diciembre del 83. Ok, entonces nosotros hacemos, me acuerdo que con los oscurecimientos de la Guerra de las Malvinas, nosotros hacíamos función, todo oscurito así, venían 5 o 6 personas, hacíamos funciones de A qué jugábamos de Carlos Gorostiza. Mira, claro. Con la dirección de... Sí. Es que con Dardo nos íbamos cambiando. Turnando, claro. Y ahí... Sí, con mi dirección, porque soy la que no estoy en escena. Claro. Y después, en el 81, ¿qué habremos hecho? En el 81 hacemos, empezamos con Teatro Laboratorio, hacemos América. Claro. Hacemos que tenemos un éxito bárbaro y nos vamos a un festival nacional y la gente se pone de pie y todas esas cosas. Después hacemos Crecer Rock. Y cuando llega la democracia, hacemos Solamérica, claro. En el 80. ¿Qué característica tiene esto de teatro laboratorio, esas 3 puestas que me estás contando? ¿Qué tienen de diferente respecto de lo que estaban haciendo antes? Bueno, tiene de diferente la mirada juvenil de los mismos participantes. Claro. Es decir, nosotros éramos adultos, estábamos embretados en un canon teatral que si bien se había modificado y se había revolucionado, digamos, no dejaba de ser de alguna manera lo que nosotros queríamos. Con las nuevas generaciones aprendimos a escucharnos. Entonces, las puestas salían de conversaciones, salían de investigaciones que hacíamos lo que íbamos a participar. Claro. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, América todavía éramos muy rectores en América, tomamos textos de Fanny Itali, poesía, Alberto Adelaj, hicimos un collage muy de Dardo. Sí. Dardo era muy rico para mezclar, para hacer esta cosa diversa, no rota, fragmentada y al mismo tiempo con una temática muy clara. Sí. Pero Crecer Rock y Solamérica es el resultado del chao, el resultado de la muchachada. Salimos nosotros a preguntar, ¿qué quieren? ¿Qué les pasa? ¿Los padres qué dicen? ¿Qué quisieran ser? Y yo quisiera ser músico, porque mi papá me dice, tenés que estudiar abogacía. Claro. ¿No? Ese tipo de cosas. Entonces, eso nos cambia la vida. Y yo que como empiezo a escribir de la manera que ya había escrito Silencio Hospital, de alguna manera, a través de la investigación, y que ya había escrito, no te olvides que yo en el 82, Dardo, con dirección de Dardo, Mari y la actuación de Mari, se estrena Que me tapen la espalda. Claro. Y Que me tapen la espalda es el resultado de 100 entrevistas que yo hago a 100 mujeres entre 20 y 40 años, donde la obra, yo todavía trabajo con esa obra, porque cuando a mí me piden discurso de género o trabajo así de investigativo, siempre tengo a la mano los famosos testimonios de las mujeres bahienses. Claro, con mujeres bahienses. Que aquí en México es un regocijo, cuando yo empiezo a leer que una me dijo,
por ejemplo, ¿no? En público me callo, en casa lo hago mierda. Y vas a ver la cuenta que va a hacer Graciela ahora, la semana que viene. Claro. Ella conserva ciertos materiales que son vigentes. Vas a escuchar todos los testimonios de las mujeres. Yo ya había trabajado así. Yo ya estaba trabajando así. Entonces, cuando me encuentro con los jóvenes, con los Galassi, con Patricia, que tiene 15 años, con Guillermo Galassi, que es músico y que no va a hacer teatro, pero que me dice unas barbaridades impresionantes, como yo ya me las sé todas, las he vivido todas, esas cosas, a mí me fascina. Ese es el discurso que entra. Y con el discurso ese que entra, el de las maquinitas, el de las, toda la modernidad de aquellos tiempos, entra un director, que es Dardo, que maneja eso. Claro. Las mil maravillas. En este mismo momento está también la puesta en escena de La Cuarta Pared, que es un texto tuyo, La Cuarta Pared. El texto nosotros no lo tenemos, yo no lo tengo, el texto creo que se perdió, pero José era de Rubén ustedes, Fusco tampoco lo tiene, no sé, se debe haber perdido el texto, pero el texto es de ambos, y es el resultado de lo que nos había pasado, ¿no? En La Cuarta Pared hay toda una historia que cuenta los últimos años, ¿no? Los años de la represión y de la muerte. También está centrada en tanto que creo que van desapareciendo todos en el escenario. Claro. Y el director vendría a ser, que la hace Julio, la figura, digamos, de la represión, ¿no? El director del grupo de teatro ese es una metáfora del país. Claro. Y entonces, con La Cuarta Pared, sucede la terrible amenaza en casa, con todos sus ingredientes de bastante espanto, y finalmente hacemos la denuncia inmediatamente esa misma noche. Otra vez parece la misma historia repetida, ¿no? De ir corriendo en mitad de la noche a la policía, que te tomen la denuncia y que no te miren, como diciendo... Esto ya es el año... Estás hablando, ¿no? Claro. En ese momento el jefe de la policía de la provincia era Bertoncello, radical, Dardo estaba trabajando para el gobierno radical como director del teatro, y entonces nos ponen una guardia, ¿no? Mientras siguen las funciones de La Cuarta Pared. Y como estas amenazas no se habían dado solamente en Bahía Blanca con nosotros dos, esto se publica a nivel nacional, sino que también creo que eran 16 los artistas o intelectuales seleccionados a lo largo del país como, acusados o mejor dicho, amenazados. Sí, amenazados. Entonces eso da lugar a una sesión en el Senado que implementa una ley, que no me digas qué ley nacional es porque ya no me gusta. Claro, y implementa una ley que ¿qué instrumenta esa ley? La protección de los artistas, ¿qué instrumenta? No sé, habría que buscar, porque yo sé que se implementa, que es muy importante que lo denunciemos, que es muy importante publicarlo, y sé que el Senado lo trata y o hace una ley o implementa un artículo, para no decir una ley, implementa un artículo de repudio, tal vez también, de repudio a esta actitud. Pero fue algo entonces a nivel nacional, una serie de amenazas contra artistas. Porque no solamente en esa misma semana habíamos sido amenazados Dardo y yo, sino que otros intelectuales y artistas del país habían tenido la misma amenaza. Claro, en el año 84, 85 es esto. Sí, supongo que debe ser 84, 85. No me digas, no. Claro. Pero de todos modos ustedes continúan trabajando, continúan haciendo teatro. Sí, por supuesto. Claro. Seguimos estrenando y seguimos haciendo otras obras. Claro. Y se empieza a ver como una
multiplicidad, porque ya no en la sala Teatro para el Hombre ya no estrenamos solamente Dardo y yo, Claro. sino que estrena Brusa también en una experiencia de trabajo ya como director, Sí. estrenan otra gente, ¿no? Claro, sí, hay una Empezamos a apertura. abrir la sala con Néstor para conciertos de rock, para otras manifestaciones. Claro. Se va multiplicando la experiencia. Ujú, claro. En el año 87 también se da que tenés el premio nacional en el año 85 se da el teatrazo, Sí. donde nosotros como Teatro Laboratorio somos muy festejados, porque nuestra experiencia fue riquísima, con estos jóvenes que estábamos formando, con Liliana Charrocchi, con los Galassi, Claro. con otra gente cuyos nombres por ahí me olvido, con Guillermo Antonini, qué Sí. sé yo, con Alejandro Méndez, con Omar Olea, Sí. con Daniel Pereira Casá, Claro. Canal, perdón. Sí. Con mucha gente nosotros organizamos esta ida con Graciela Bolo, Sí. salirnos del centro para ir a los barrios a multiplicar la experiencia teatral, y en el día del teatrazo, el 21 de septiembre del 85, confluir todos en el centro de Bahía Blanca. Es decir, Claro. en lugar de llevar los teatros a la periferia, de los teatros de la periferia que nosotros estábamos formando, vinieran al centro. Y eso les resultó espectacular. Cuando hicimos los balances en Buenos Aires, en la Asociación Argentina de Actores, fuimos ejemplares, nos pusieron como ejemplo de la actividad que habíamos hecho, porque la actividad la hicimos todo el año. Claro. Nosotros empezamos cuando Dragón dijo, bueno, ya no teatro abierto, sino un teatrazo en todo el país. Nosotros empezamos a trabajar en marzo, Claro. para confluir en septiembre y tener los grupos y la gente armados de todos los barrios. Trabajamos en Villanocito, trabajamos en Hardingren, en Villa... Sí, sí. Yo, me acuerdo, en varios barrios. y eso Cada en- uno con los- iban de a dos las parejas. Con los secum, ¿no es Iban cierto? de a dos y cada uno decidió una colonia. Claro. Y eso en el marco de los secum, ¿te acordás de los talleres que hacía la el marco de municipalidad? qué? De los secum, ¿te acordás de los No talleres? te oigo. ¿Eso fue en el marco de los secum? ¿Te acordás los talleres de la municipalidad? No. Eso, esa parte, lo del teatrazo. No, eso Bien. es aparte. Bien. A raíz de eso, yo creo que de ahí viene después el proyecto de toda esta actividad, porque Claro. la inauguramos nosotros con el teatrazo. Con el teatrazo, que consistió entonces en armar como grupos teatrales en estos espacios periféricos de la ciudad y luego Exacto. confluir en un festival en el centro en septiembre del Exacto. 85. Bien. Ujú. Y los secum, Sí. mira, ahora lo estoy pensando, yo pienso que los secum son un resultado de esa actividad nuestra independiente y, como siempre, libre de todo autoritarismo. Claro, claro, claro. Ujú. Y bueno, en realidad ya nos estamos acercando al 92, que es el momento en el que ustedes dos deciden irse a México a vivir. Sí. ¿Cómo se da? Bueno, hubieron cosas que se fueron agravando. Mm, Creo que nuestro ciclo, todavía, cuidado, hicimos el Encuentro Internacional de Teatro Antropológico, que acá tengo sí. todos los materiales que voy a donar. La próxima vez que vaya a Argentina me voy a ir con todos estos materiales para que quede todo totalmente, Qué bueno. que sea posible verlo públicamente. Qué ¿no? bueno, Supongo sí. que lo donaré a uno de los museos. Sí, qué bueno. Sí, el Encuentro de Teatro Antropológico, que fue un evento súper importante en el año 87 en Bahía. Claro. Claro. En el 76, Teatro Alianza, bueno, ya no era Teatro Alianza, era Teatro Laboratorio, era la Sala Teatro para el Hombre, estamos muy organizados, muy fuertes, y traemos a Eugenio a dar una conferencia, Claro. la conoce a Isabel Taramasco, y por intermedio de Dardo y de todos los impulsos de los amigos que estaban ahí alrededor, pues
se propone para el año siguiente el Encuentro Internacional de Teatro Antropológico. Claro, que trajo a la gente del teatro antropológico, del Odín, trajo a Sí, Eugenio trajo el Barba. equipo completo, Claro. trajo toda la gente del tercer teatro, en el Encuentro de Teatro Antropológico, ¿no? Claro. Trajo, vinieron los de la tercera, de la tercera orilla. Vinieron los grupos de Eugenio, ¿no? Claro, claro. Digamos, los grupos que tenían esa línea barbiana. Eso claro. era el Tascábile, sí. y de Pino di Budo, no me acuerdo cómo se llamaba el teatro, el grupo. Bueno, vinieron ellos y vinieron de todas partes. Claro. Fueron de todas partes. Y también los grupos de acá muestran lo que hacen en ese festival. No, fíjate que sí participaba gente de Bahía Blanca, pero ni nosotros como grupo, cierto, claro. No estábamos en la línea de buscar nosotros ya no sé qué pasó. Ahí estábamos bueno, Dardo estaba como director del teatro, de modo que nos ocupamos más de observar la gente, los grupos, los movimientos de afuera. Vinieron de Córdoba, por ejemplo, vino la gente de Libre Teatro Libre, que ya María Escudero ya estaba en otro lado. Claro. Pero no, fíjate, no recuerdo. Sé que le hicimos una función en la Sala Teatro para el Hombre a Eugenio, pero no me acuerdo cuándo. Claro. No tengo claro eso. Sé que había gente de teatro de muchos del sur. Sé que se presentaron materiales fragmentados cada día o expresiones de cómo trabajaba cada uno, pero eso porque era como un coloquio de estudios, ¿no? Entonces trabajábamos todo el día con diferentes maestros o nosotros mismos exponiendo nuestras maneras de trabajar. Claro, y ese festival que termina con toda una caminata hacia el barrio Rucci, en el barrio Rucci hacen también unos murales, fue muy importante en la memoria de la gente. Sí, lo más importante fue lo que dejamos como trueque y también ese intercambio de saberes que se dio a lo largo del encuentro de las 8 de la mañana a la hora en que empezaban las funciones de la gente que venía de otros lados. Claro. ¿En qué consistía ese trueque? ¿Cómo era ese intercambio? ¿Cómo? ¿En qué consistía ese intercambio, ese trueque? ¿Cómo era? Es lo que te digo, por ejemplo, se empezaba con una plática, después cada uno se iba a una sala en el teatro, elegía con qué tallerista trabajar, que los talleristas era el Odín, en general eran los maestros, y luego en un momento posterior cada uno de los participantes podía trabajar mostrando sus técnicas, sus modos de trabajar, su metodología, sus poéticas, escénicas, digamos, escrituras fragmentariamente escénicas, y entonces veíamos, sí, las funciones de la noche, pero también veíamos partes de obras, monólogos y cosas de la gente que estaba participando. Claro. Sí. Bueno, entonces antes de no mencionar el encuentro de teatro antropológico, que era algo importante y que había que contar, te preguntaba un poco cómo se da la idea de irse a México, por qué es esa decisión en ese momento. Sí, es una decisión de carácter político, ¿no? No solamente habíamos vuelto a ser amenazados, cosa que ya no nos molestaba demasiado porque estábamos acostumbrados, pero estábamos cansados de una esperanza que se había terminado con el punto final y la obediencia debida. Claro. Realmente eso nos partió otra vez, ¿no? No estábamos recuperados, yo creo, plenamente de todo lo que habíamos vivido. No lo habíamos internalizado bien, no había un duelo fuerte, porque seguimos trabajando, seguimos al otro día,
que quedamos en libertad, todo el mundo se puso a vivir, a trabajar, la urgencia y la exigencia con teatro laboratorio fue muy fuerte, y el desgaste también fue grande, porque no nos habíamos permitido llorar nuestros muertos. Claro. Entonces, con esta caída que se da después del famoso Felices Pascuas, que ya nos dejó bastante mal, y luego lo de la obediencia de vida, y ver que quedaban nuestros mismos torturadores, nuestros mismos, digamos, verdugos, todo, sí. Sí, los que nos habían cortado nuestras vidas, los que nos habían matado, quedaban impunes. Creo que no queríamos estar más en Argentina. Nos dimos más cuenta cuando vinimos cuando elegimos venimos a México, porque en la primera época, que yo creo que me dura, sentimos un rencor muy grande, ¿no? Nos alegrábamos de estar en otra parte, nos alegrábamos de ya no pertenecer a un mundo que considerábamos cerrado para nosotros. Claro. Un mundo que se había acomodado, que había aceptado la complicidad, un mundo que se arreglaba con los restos humanos que ahí habían quedado flotando. Eso no se me curó nunca. Claro. Ustedes habían... En este siglo XXI hubo una puesta a punto de otro loco, Néstor Kirchner, que soñó con cambiar las cosas, no sé si para bien o para mal, no tengo posiciones en este momento, en todo caso muy personales, pero quiero decir que no nos tocó eso, no nos tocó la risa otra vez. Nosotros vivimos entre la risa, el miedo y la furia, mientras vivíamos todavía en Argentina. Y cuando yo regreso el año pasado y este año a Bahía Blanca y veo la gente sonriente, ustedes no se dan cuenta, y veo la gente que camina, que pasea, que va, que viene, que sonríe, que saluda, me quedo con la boca abierta, porque ese es otro país. Claro. Por lo menos muy diferente al que yo dejé, ¿no? Y yo así como estaba ese país, semicómplice, semivíctima, como diría Sartre, ese país yo lo repudié, ¿no? Ya no quería vivir en él. Ahora me dio gusto, ahora me dio como, hace 2 años cuando fui, ahora el año pasado, cuando fui para los juicios, cuando fui este año, me dio como una nostalgia, como, esta es mi casa, me dio como un renacimiento de vínculos. Pero no me duró mucho la furia. Me duró mucho. ¿Y a qué atribuís las amenazas que les hacían? ¿Por qué en un momento tan avanzado como el 91, 92? Las amenazas de los años 80, dices tú. Sí, no, y me estás diciendo que ustedes los habían vuelto a amenazar, entendí, ¿Cómo? sí, digamos, en los años 80 y no sé, y te pregunto si hubo amenazas posteriores, porque ustedes se van en el 92. Te pregunto si hay amenazas también. No, nosotros no nos vamos en el 92, nosotros nos vamos de Argentina en enero del 89. Perfecto, bien, tenés razón. Sí, nosotros no llegamos a la década de los 90. Claro, entonces es en el pleno contexto de las leyes, de obediencia de vida y punto final. Alfonsín estaba sin aliento y lo estaba por cambiar, iba a cortar su mandato porque ya no daba más. Perfecto. Y lo acortó, en julio entró Menem. Claro, tenés razón. Entonces, nosotros nos vinimos a México en enero del 89, así es. Claro. Antes de venirnos sucede lo de la matanza esa de la Tablada, ¿es? ¿Cuál es de en enero, sí. Claro. Que van a atacarlos, que después se llamaba Gorriarán Merlo. Gorriarán Merlo. No sé cómo decir. Sí. Claro, es en todo ese contexto. Mientras nosotros estamos preparando nuestro viaje aquí. Claro. Es terrible. Y bueno, allá... Sí, decime. ¿Qué me ibas a decir?
Se te va la voz, Ana. Ah, no te escucho. perdón. Cada vez te escucho menos. Oh, ahí me acerco más para hablar. Ah, ahí está mejor. Allá igual, de todos modos, ustedes se insertan nuevamente en el ámbito teatral, ¿no es cierto? En México. Y también en la ¿En México? universidad, sí, y también en la universidad. Sí, claro, desde el primer momento. El primer trabajo que encuentra Dardo es de ayudante de dirección de un director, Morris Abariego, de acá del DF. Nosotros Claro. estamos 5 años en el DF. Claro. Dardo haciendo todo el tiempo trabajo teatral como actor. Claro. Y también como maestro y yo como... No, yo me inclino, digamos, a los trabajos culturales, donde soy más por el trabajo que yo había hecho en Argentina y que los mexicanos me conocían por el trabajo de allá, porque yo soy invitada a venir a México en un coloquio internacional de la dimensión cultural del desarrollo en América Latina, Sí. por gente de cultura de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública de acá de México, y somos invitadas oficialmente Laura Biadiu, Graciela Bolo y yo, por el trabajo que estamos haciendo, primero con el Teatro Laboratorio y después con el Secún en la periferia de Bahía Blanca. Por eso somos invitadas a México. Ahí viene el contacto. Y vos continúas con esa línea de trabajo ahí en México. Y digamos. yo sigo con esa línea de trabajo porque los compañeros que yo reconozco en ese coloquio quedan muy amigos míos, entonces entro a trabajar en culturas populares del Consejo para la Cultura y las Artes de México. Entro a trabajar en proyectos antropológicos donde la materia teatro es un medio para trabajar en comunidades. Claro. Y así me conozco todo el país, desde el Sí. sur, que te diré, de Chiapas hasta Baja California, por esa tarea, que llevo a cabo durante 5 años más o menos, todavía viviendo ya en Monterrey, trabajando aquí en Monterrey. La Dirección de Culturas Populares me manda a Baja California para trabajar en la promoción cultural entre directores de museos y gente de la cultura de allá. Claro. ¿Y también trabajas en la universidad? No, trabajo en la universidad. Claro. Desde que estoy en Monterrey trabajo en la universidad, primero como maestra de teatro y después como maestra en la parte de letras. Ajá. Y después finalmente en el 2010 soy nombrada coordinadora de la Escuela de Teatro de la Facultad de Letras de acá, Universidad Autónoma de Nuevo León, y mi vida discurre en ese ámbito, ¿no? Claro. Un ámbito de manera académico, pero que yo un poco trabajo las periferias siempre. Claro. Y en el 92 entonces creo que es cuando se hace la cruz en el espejo acá en Bahía Blanca, me parece. No, tampoco. La cruz en el espejo se estrena en el 99, el 8 de marzo del 99, sí. En Bahía Blanca. En el 92, yo creo que la cruz en el espejo, la cruz en el espejo en Estados Unidos se estrena, sí, en el 92. Bueno, por eso te habrás confundido. Claro. Y ahí vos volvés a dirigir acá en Bahía, en el 99. Sí. Claro. Por invitación de la municipalidad. Claro. Con la comedia. Con la comedia, sí. Bien. Bueno, Coral, yo creo que... Sí, creo que ya, las preguntas ya están. Muchísimas gracias. Escúchame, Ana, sí. Cualquier cosa que quieras abundar o que quieras aclarar o lo que sea, pues me mandas un mail, ¿no? Sí, dale. ¿Cómo no? Esta entrevista entonces va a quedar para el CCC. Después te voy a mandar otra vez una autorización para que me firmes por esta entrevista. Sí, no te preocupes. Sí, claro que sí. Te agradezco mucho. No, y yo también. Bueno. Es doloroso para mí, ¿viste? Hay cosas que de pronto me sacudo, no quiero recordar. Claro, sí. Pero bueno.